Buenos días, niños y niñas. Buenos días, profesor Willy. Buenos días, profesora Diana, ¿cómo está usted? Muy bien, profesor. Le cuento que el día de hoy vamos a desarrollar un tema muy interesante. Este tema es, conocemos cómo se organiza un reportaje. Profesor Willy, entonces, ¿cuál será la meta de hoy? Y nuestra meta es que tienen que leer un reportaje para saber cómo se realiza. Para ello, tienen que identificar la estructura externa del reportaje y analizar su contenido. Además, tienen que reflexionar sobre este texto y comprender su utilidad como práctica social. Así es, y vamos a iniciar entonces leyendo el primer reportaje. Este reportaje se trata sobre el guión peruano para el mundo. Este reportaje lo hemos dividido en dos partes para que lo puedas ver mejor. Como puedes identificar, ahí tenemos el titular y la entrada, es decir, es como un resumen de lo que se va a tratar el reportaje. Y a continuación tenemos, ¿no?, el contenido del reportaje, así que te invito a que lo leas las veces que sean necesarias para poder comprender de qué se trata. Bien, tenemos otro reportaje, pero antes de leer este reportaje tienes que hacerte las siguientes preguntas y responder. ¿Has escuchado o leído sobre esta festividad? ¿Qué información crees que nos brindará este reportaje? ¿Las fotografías tienen relación con el título? Eso lo haces de manera oral. Y ahí tienes el reportaje y como ves, también tiene sus partes. Miren, ve, el titular, que es Festividad de los Negritos, y la entrada. Muy bien, siguiente. Ahí está el cuerpo. Y si te das cuenta, hay letras negritas, ¿no? Que más tarde te vamos a decir cómo se llaman eso. A ver, siguiente. Así es, una vez que has leído los dos reportajes, vas a enviar un audio respondiendo las siguientes preguntas. ¿Qué temáticas abordan los dos reportajes? ¿Qué extensión tienen? ¿En qué se parece el primer reportaje y el segundo reportaje? Así que responde las preguntas enviándonos un audio. Muy bien, y te damos unas pistas para que identifiques la estructura del reportaje. Míralo bien, si te das cuenta, ahí está el titular, la entrada o entradilla, las fotografías, el nombre del periodista, el que escribe ese reportaje, el cuerpo, ¿sí? y los entrevistados. Así es, entonces aquí tenemos una información muy importante sobre la estructura del reportaje. Y como habíamos mencionado anteriormente, el reportaje tiene un titular, tiene una entradilla, ilustración, desarrollo o cuerpo del reportaje y el cierre o final. Así que te invito a que leas esta información muy importante para poder identificar las estructuras del reportaje. Muy bien, y con toda esa información que te hemos dado, entonces vas a completar este cuadro en tu cuadernito. Ahí pones el periódico, la fecha, tienes que buscar quién lo escribió. Acuérdate que es un periodista el que escribió, pones su nombrecito ahí, el nombre del periódico, el tema, el tema pones ahí, la ilustración, o sea, las imágenes, y los subtemas, subtítulos. ¿Te acuerdas que antes habían letras en negritas? Esas las vas poniendo ahí. Y la conclusión o punto de vista del autor, que lo vas a encontrar al final del reportaje. Entonces, recuerda este dato muy importante. El reportaje es un relato de actualidad. Consiste en un relato informativo en el que se trata de profundizar un hecho. El reportaje informa, describe, narra e investiga. Es el más libre de todos los géneros periodísticos informativos, por lo que incorpora las noticias, los artículos, etc. Teniendo en cuenta el soporte y canal de difusión, hay reportajes impresos por televisión, por radio, etc. Entonces,
te dejamos un reto. Todo esto que estás haciendo es pues para que hagas tu reportaje. El reto es que piensa a qué familiar vas a entrevistar para recoger información que te servirá para tu reportaje. Así es, y una vez que hayas realizado las actividades, vamos a reflexionar sobre los aprendizajes. Vas a leer los 7 ítems y luego vas a marcar si lo lograste, si lo estás intentando o quizás necesitas apoyo. Entonces, eso sería la actividad del día de hoy en el área de comunicación. Comunicación.